Lo que vamos a ver en este video es el uso de nuestro lenguaje, la escucha del lenguaje de nuestro interlocutor, y hacia el final vamos a hacer un breve repaso con los puntos claves a tener en cuenta en el diseño de conversaciones difíciles. Con respecto al lenguaje, la idea es que no nos paremos en un lugar de rigidez, que utilicemos palabras dentro de nuestras frases que nos abran posibilidades y que nos permitan ser flexibles en la conversación. Una de ellas es no decir esto es así. Podemos cambiarlo por a mí me parece de tal manera, o si hacemos las cosas de tal forma puede pasar tal otra. Cuando traemos en la conversación algo emitido por nuestro interlocutor, no digamos vos dijiste, utilicemos mejor yo escuché. Al utilizar el yo escuché, le estoy dando la posibilidad a mi interlocutor que chequee si yo comprendí lo que él me quiere decir. Y en el caso que diga no comprendió, no está entendiendo lo que yo le quiero decir, él puede volver a reflexionar sobre el concepto y aclarármelo. Evitar juicios absolutos. Los juicios absolutos es malo, bueno, mejor, peor, correcto, incorrecto. Eso nos para en un lugar de rigidez en donde partimos de la base que la única manera de observar y calificar al mundo es la nuestra. ¿Qué nuevas posibilidades abro utilizando esas palabras? También observemos cuando utilizamos generalizaciones en nuestro relato. Las generalizaciones son, por ejemplo, todos, nadie, siempre, nunca. Por ejemplo, si yo digo porque todas las mujeres son celosas, estoy partiendo de la base que la realidad en esta conversación va a ser que todas las mujeres son celosas. No abro ninguna posibilidad de que una mujer no sea celosa. Estoy diciendo que mi interlocutor está de acuerdo con mi teoría que todas las mujeres son celosas. Si yo le digo, bueno, pero las cosas son siempre así, no estoy dando espacio para poder crear juntos un nuevo resultado. Otro aspecto a tener en cuenta en el lenguaje es utilizar las mismas palabras, la misma manera de hablar o lo más parecido posible a mi interlocutor. Nosotros naturalmente lo parecido no solo nos genera confianza, sino que lo comprendemos de manera más natural. Lo parecido es más natural para nosotros. Entonces utilicemos la manera de hablar lo más parecida posible a la manera de hablar de nuestro interlocutor. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, nosotros percibimos, nos relacionamos con el mundo a través de nuestros sentidos, ¿no? Vista, olfato, oído, gusto, tacto. Ahora, en uno nos ponemos más eficientes. Usamos todos, no es que no, pero en uno nos volvemos más eficientes. Y a través del tiempo, a través de usar uno más que otros, ese uso, esa manera de relacionarnos, se traduce en nuestra manera de hablar. Por ejemplo, una persona que se relaciona con el mundo más desde lo visual, le preguntamos, che, ¿cómo te fue en tu paseo por el parque? Y él nos va a decir, por ejemplo, el color de los árboles, el color de las flores, cuánta gente había, cómo era la forma de los caminos. Si una persona que se relaciona más con el mundo desde lo auditivo le preguntamos ¿cómo te fue a vos con el paseo en el parque? Ese mismo parque, esa persona lo más probable es que nos relate situaciones como qué lindo el cantar de los pajaritos, escuchaba a los niños riéndose, las conversaciones de las personas que pasaban cerca, se oyen el ruido de los autos que pasan por las calles alrededor del parque. Y una persona sensitiva, si le realizamos la misma pregunta, lo más probable es que con nosotros comparta su experiencia en la comodidad del banco de la plaza en el que se sentó, de la sensación de temperatura del sol que le pegaba en el brazo o el viento en su cara, el perfume de las flores. Entonces, escuchando y dándonos cuenta de un patrón que está repitiendo cierta manera de hablar, ciertas frases, podemos nosotros utilizarlas para comunicarnos con él. Por ejemplo, una persona visual va a utilizar frases como la situación es poco clara, ¿viste? Te va a decir, ¿viste tal cosa?
las cosas son blanco y negro, vemos cómo siguen las cosas, estaba enceguecido. Una persona auditiva va a utilizar frases como oíme, va a decir me hace mucho ruido, tu apellido me suena, estoy afinado como un violín, la propuesta no tuvo eco, hagamos oídos sordos. Una persona sensitiva en su relato, cuando nos comenta algo, en su manera de hablar, va a escuchar, nos va a decir palabras como me quedé helado, me dejó un sabor amargo, su sonrisa era muy dulce, ese asunto me huele mal, me tiene podrido, ¿no es cierto? Entonces, identifiquemos esos patrones y hablemosle de la misma manera. Por lo tanto, nosotros le estamos aplicando un filtro para que él pueda entender nuestros conceptos, lo que nosotros consideramos que es importante que él comprenda de nuestro relato, de una manera mucho más natural. Por ejemplo, para preguntarle a una persona auditiva qué le parece mi opinión, le puedo decir, ¿y cómo lo oís? ¿Cómo te suena? A una persona visual le puedo preguntar, ¿cómo lo ves? Y a una persona sensitiva, ¿qué sentís con respecto a lo que te estoy diciendo? Bueno, repasando los puntos claves para tener en cuenta frente al diseño de una conversación difícil son: 1. El para qué de la conversación. 2. Generar el contexto interno para alinearme frente a la conversación que voy a tener y observar el contexto externo que sea de apertura y de flexibilidad. Observar nuestra emocionalidad y gestionarla en favor de la conversación, tener en cuenta la emocionalidad de la conversación y también la emocionalidad del otro. Lo mismo con la corporalidad, observar nuestra corporalidad e intervenirla para estar en apertura, para estar alineados con la conversación, observar los gestos, la corporalidad de nuestro interlocutor también, no suponer, chequear siempre que estemos hablando de lo mismo y frente a cualquier duda aclararla repreguntando. Evitar las generalizaciones, los juicios absolutos, empatizar con las palabras, con la manera de hablar de la otra persona y, por supuesto, generar y mantener respeto mutuo. Y eso lo logramos cuando a la otra persona la consideramos un ser diferente, legítimo y autónomo.